La Biblia ahí, más adelantico vamos a poderlo proyectar acá y verlo, pero por el momento quisiera decirles un poquitico lo que es la introducción a estos 7 llamados que Dios hace. En el capítulo 1 de Apocalipsis muestra a Cristo en medio de la iglesia. El libro tiene un claro carácter profético y un ángel le comunica a Juan, quien toma el mensaje y lo envía a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el libro empieza y termina con la bienaventuranza para el que lo lea, lo oiga y lo entienda. Repita eso: para el que lo lea, lo oiga y lo entienda. Y por supuesto lo ponga en práctica, lo guarde. Y hay una vigencia para declarar el mensaje, y es: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. La frase usada, vengo pronto, se repite 5 veces. Y podría decir uno que ha pasado más de 2000 años, ¿y qué pasó con esa palabra? De vengo pronto. Él no ha venido. Y esto desde el punto de vista nuestro, humano y terrenal. Pero desde el punto de vista celestial divino, tenemos en cuenta que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en cualquier momento vendrá con rapidez catastrófica, o al estilo de las películas de Hollywood, como 2012, que es la última que alcanzamos a ver. Encontraremos que existe aún en las personas que no conocen de Dios, a través de ellos y de lo que ellos hacen, nos dicen también, Dios hablando a través de piedras, a través de burros, y yo me incluyo dentro de esa categoría a veces. Dios usa a quien quiera para hablar y decir que es en serio, que su venida es inminente. En palabras bíblicas, en un abrir y cerrar de ojos. Y todas estas iglesias estaban en la región de Asia. La principal ciudad era Éfeso, centro de operaciones de Pablo. Y allí Pablo estableció a Timoteo, a quien le escribió 2 cartas y otras más a las demás iglesias, las cuales estaban, dicen los comentaristas, en un radio de 80 a 120 kilómetros a su alrededor. Algo así como de aquí a Melgar o a Girardot. Y hoy día todas esas iglesias no existen. Y una pregunta surge: ¿qué entonces de la promesa de Mateo 16, 18 y 19? En la diapositiva que podemos presentar aparece, y no sé si aquí vamos a tener ahorita, Mateo 16, 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Decía que estas 7 iglesias desaparecieron. Aún Filadelfia, que era el modelo de iglesia, desapareció. Los coreanos, usted sabe que en los Estados Unidos día a día se cierran decenas de iglesias, y muchos pastores y misioneros dejan el sagrado ministerio. Entonces los coreanos, el doctor Ha, pues parece como sarcástico, ¿no? Pero ese es el apellido del doctor Ha. El doctor Ha, el pastor Ha, pastor de una iglesia de más de 50,000 miembros, en ayuno y oración Dios le dice todo lo que pasa en Norteamérica, viene a Norteamérica y después va a otras naciones. Entonces vino la fuerza evangélica, vino el mensaje de las buenas nuevas y corrió por muchas naciones. La prosperidad con el evangelio llegó también a otras naciones. Pero ahora la apostasía, el devolverse la fe, que está en Estados Unidos, hay una gran posibilidad de que a otras naciones toque. Entonces el pastor Ha dice: ¿qué voy a hacer? Entonces entra en ayuno y oración por muchos días, y Dios le dice:
le habla de 3 fundamentos y 3 enfoques. Y el primero es que la gente tenga comunión íntima con Dios diaria, tiempo con Dios. El segundo baluarte o enfoque es discipulado uno a uno, porque teniendo tantas multitudes, ¿qué de esas multitudes? Entonces tiene la herramienta uno a uno. Y la tercera es evangelismo y misiones. Arriba, usted recuerda que la base nuestra es la Biblia y la oración. Arriba de la Biblia y la oración, en Corea del Sur piensan y dicen 3 enfoques: tiempo con Dios, discipulado uno a uno, evangelismo y misiones. Para que cuando llegue la apostasía podamos resistirla y podamos ser, como decía el tiempo con Dios hoy, el que perseverare hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y eso no habla solamente de usted, eso habla de su familia, eso habla de su iglesia, de la iglesia donde usted se congrega. Porque de cierto es posible que iglesias se cierren. Entonces empieza ese reto de él. Porque las iglesias y los cristianos corren serias amenazas. Que día me encontré con uno de los hermanos. Yo me convertí en el año 1990, diciembre, enero 91. Y empezamos a hablar con un piloto, amigo mío, que teníamos el Ministerio de Misiones, y hablamos y empezó a preguntarme. Yo nunca había hecho esta cuenta. Me dijo: ¿y qué hubo? ¿Qué es la vida de fulano de tal? No, él en este momento está en Estados Unidos, pero tengo entendido que no asiste a una iglesia. ¿Qué es la vida de Sutano? Él se separó, se divorció. ¿Qué es la vida de Perencejo? No, él, como Demas, amó más este mundo y desamparó el ministerio. Y fuimos hablando como de 20 o 30 personas, y vaya sorpresa, que de los 20 o 30 personas, de ese número que hablamos, más del 50% estaba afuera. Ahora yo le pregunto: ¿qué es la vida de los que se convirtieron con usted? Y de pronto dice: oh Dios, me has librado, todavía al menos estoy en la iglesia, de pronto lejos de ti, pero al menos sentado en la iglesia. Hay iglesias locales destruidas, pero no sucederá con la iglesia universal. Y viene el primer llamado a una iglesia, a Éfeso, el llamado a la devoción. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7, le voy a pedir el favor que se ponga en pie para leer esta palabra. Apocalipsis 2, versículos 1 al versículo 7, y aquí lo encontramos también. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por favor, siéntese. El destinatario es Éfeso. Éfeso significa deseo ardiente. La ciudad significaba así. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tenía una importancia como la de Antioquía, era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, por su administración y por tener un centro postal. Tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Artemisa, la Diana en latín, diosa de la fertilidad. Era venerada por todo el mundo pagano.
Y no fue coincidencia que en el año 431, después de Jesucristo, se definiese allí como un dogma de fe para la Iglesia de Roma la divina maternidad de la Virgen María. Así comenzaron las famosas procesiones que hoy cumplen casi más de casi 1600 años de existencia y tradición. Y el cristianismo llega allí en el año 52 después de Jesucristo, por el ministerio de una pareja muy especial, Priscila y Aquila, y Pablo había sido su fundador. Esto lo encontramos en Hechos 18 y Hechos 19. Y el apóstol estuvo casi por 2 años, y después de cierto tiempo, Juan es el comisionado para estas iglesias, para administrarlas. El mensaje central es el amor de Dios por su iglesia, y en su amor Dios hace evaluaciones de su iglesia. Y le voy a hablar de 3 evaluaciones que Dios hace, 3 evaluaciones de Dios. La primera evaluación, 3 evaluaciones de Dios. Los que tienen tiempo con Dios tienen una parte al final del domingo donde usted anota y escribe. La primera evaluación: Dios resalta la obra que hacen. ¿Quiere repetir eso? Dios resalta la obra que hacen. Otra vez, Dios resalta la obra que hacen. Apocalipsis 2, 2 al 3 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y una frase común en todas las cartas es: yo sé o yo conozco. Yo sé o yo conozco tus obras. El término hoida en griego indica seguridad por experiencia de haber estado de primera mano, es decir, un Dios personal que ha estado en medio de esta iglesia, que ha visto, que ha impulsado el trabajo, que ha ayudado en la obra, porque es su obra, y que ha hecho su obra a través o junto con nosotros. Yo conozco tus obras. Y él resalta un par de elementos: la diligencia y el discernimiento. Diga, la diligencia y el discernimiento. La diligencia, los efesios eran activos y diligentes, corrían la segunda milla, arduamente. La palabra arduamente tenía que ver con de dónde eran ellos, de una ciudad que significaba deseo ardiente. O sea, era para que ellos tuvieran una explosión grande. De los colombianos se dicen que somos trabajadores en todo lugar donde vamos. Si aprovecháramos eso dentro de la iglesia, sería algo increíble. Arduamente. Y planeaban, organizaban, ejecutaban, supervisaban, evaluaban, se esforzaban. Eran parecidos a Epafrodito y a Timoteo. Usted recuerda a estas 2 personas, que en Filipenses 2, 25 y 29 al 30 nos habla de estos 2 personajes. Por ejemplo, en 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y empieza a hablar de las características que debe tener uno que colabora en la iglesia. ¿Qué características tiene? Mi hermano, primero que todo, tiene que ser hermano de la fe. Nosotros los pastores somos hermanos de ustedes, ustedes son nuestros hermanos, somos iguales en un sentido, pero tenemos un oficio diferente, pero somos iguales. Hermano, colaborador, y no solo colaborador, sino compañero, que siente, que experimenta, que vive el dolor que uno tiene. Usted sabía que uno como pastor, nosotros pareciéramos que fuéramos como de piedra, en el sentido de que trabajamos, sufrimos y nos mantenemos, pero hay momentos en que no soportamos, hay momentos en que sentimos desmayar, hay momentos en que quisiéramos tirar la toalla, hay momentos que decimos: no más, Señor. No hablando de los beneficios de Dios, de la compañía de Dios, jamás, sino: Señor, no más, esto pesa mucho, yo no puedo.
por mí, Señor, yo no quisiera seguir. Pero como el apóstol Pablo, no falta quien diga: todos me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Puede haber alguien en quien uno de pronto refugiarse y decir: sé mi compañero en esta tribulación. Porque quizás uno no pueda hablarle acerca del cuerpo administrativo. ¿Cómo se siente uno con las personas del cuerpo administrativo? ¿Cómo se siente uno en medio del liderazgo y de cosas que uno debe sobrellevar? Y a veces sale uno de esas reuniones o de ver la actitud de los hermanos en los cultos, se desgasta uno, hermano, y necesita compañeros ejemplo. Y yo espero que para Tiempo con Dios el pastor tenga compañeros de tiempo con Dios, no opositores, no pasivos, aunque de seguro los tendrá, porque toda obra de bendición tiene que tener resistencia. O si no, Cristo cuando vino a la cruz no hubiera tenido cero resistencia, pero tuvo mucha resistencia. Y si Dios ha puesto en el corazón de ustedes, por medio del pastor, tener tiempo con Dios, va a ser resistido. ¿Por quiénes? Por usted mismo. Así como por mí. A mí me hablaban de tiempo con Dios. Yo soy seminarista. Hay algunos que dicen: oh, yo llevo años en la iglesia. Mi abuelo era cristiano, mi mamá era cristiana. Yo llevo años. Pues quiero decirle que las personas que llevan más años somos los más difíciles de soportar. Nos volvemos duros, nos volvemos insensibles. Ha pasado tanta Biblia por el medio de la cabeza que no ha podido bajar al corazón. ¿Cuándo dejó usted de cambiar? ¿Cuándo dejó de usted ser renovado por el Espíritu Santo? Entonces este hombre era hermano, colaborador, compañero de milicia y mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sabe que uno como pastor tiene muchas personas a su alrededor y todas son sus hermanos, sus ovejas, y no las ama? Pero sabe que entre ellos no falta quien lo ame. Todos lo aprecian, pero quien lo ame y se preocupe de sus necesidades. Alguien que diga: pastor, estando ayunando, Dios me dijo que te bendijera y te invitara a almorzar, que te bendijera, que bendijera a tus hijos. Dios me dijo y aquí estoy. Se necesita una llenura del Espíritu muy fuerte, porque son muy pocas personas. Y yo no estoy hablando de este lugar. Quizás en este lugar no sea así. Solamente en la iglesia donde yo pastoreo. Solamente en cuanto a mí. El versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él, porque por amor a la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El Señor dice que hay personas así, y a esas personas les dice: yo he visto tu cuidado por el templo, yo he visto tu cuidado por el pastor, tu cuidado por la familia pastoral, yo lo he visto, yo conozco tus obras representadas en el arduo trabajo de la diligencia, pero también conozco el discernimiento que ustedes han tenido. Otra manera de trabajo arduo era guardando la iglesia con respecto a la doctrina. Ellos rechazaron y resistieron a los demás la doctrina. ¿Cómo lo hicieron? Enseñando. ¿Cómo usted y yo, y cómo la iglesia que donde yo pastoreo, y cómo Bogotá podrá rechazar la doctrina? ¿Sabe cómo? Enseñando la verdad, oyendo la verdad, yendo día a día a Dios, cada persona yendo a Dios.
Ellos también no aceptaron a los que querían mantenerse en hipocresía, con doblez de vida dentro de la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un devocional. ¿Cuántos hacen tiempo con Dios acá? Levanten la mano. Ok, yo me animo, el miércoles estaré aquí porque muchos van a hacerlo. Amén, ¿alguien dice amén? De cortesía, muchos lo van a hacer. Usted no sé si recuerda cuando habló de la levadura de dos grupos, de los fariseos y de Herodes. Y esa levadura está en la iglesia, ya está, no viene, está. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y cuál es la levadura de los de Herodes? La levadura de los fariseos es la religiosidad. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de la nueva generación? Nuestra religiosidad, no nuestra fe. Nuestra fe no va a ser enemigo de nuestros hijos. Nuestra fe va a colocar hambre y sed de Dios. Nuestra fe, la fe que habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, esa fe viva que podemos recordar de los abuelos. Pero si usted es abuelo, si usted es padre, yo le pregunto, ¿es fe o es religiosidad? Cuando estuve en San Andrés predicando una vez, había mucha gente de mucha edad. Y una pregunta que yo me hacía era, ¿dónde están los jóvenes? ¿Y por qué los jóvenes no quieren venir a la iglesia? Porque nosotros tenemos una creencia a veces, pero no una fe viva. Una fe que trasciende, una fe como la de Jesús, que decía, nadie habla como Él, porque Él habla como uno que tiene autoridad. Y se admiraban de su enseñanza, se admiraban de su ejemplo, no bostezaban en el altar familiar, no venían a regañadientes a la iglesia con sus padres, porque había una fe viva, una fe que contagia, una fe que inspira. Y usted dirá, bueno, ¿de qué sirve? Pues hermano, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos y qué será de la iglesia del mañana si no modelamos la fe hasta el último día? Y la otra levadura era la de los fariseos. Fariseos, la de Herodes. La de Herodes, ¿cuál es la levadura de Herodes? Tolerancia. Hermanos cristianos que hoy día fuman. Hermanos cristianos que hoy día toman. Hermanos cristianos que hoy dicen groserías y cuentan chistes de doble sentido. ¿Y dónde están? Dentro de la iglesia. Jóvenes cristianos que van a bares. Jóvenes cristianos sumidos en la pornografía. Y la levadura consiste en que Juan le dijo, no te es lícito hacer esto, no te es lícito tener la mujer, una mujer que no te corresponde. La levadura era de permisividad, ser permisivo. Y la iglesia tiene esas características, hermano. Hoy día podemos ver religiosidad y mundanalidad dentro de la iglesia. Y esa fusión, imagínese esa fusión en la iglesia. Imagínese el medio incendio que se está produciendo en Colombia, en Bogotá. Entonces, hermano, en su amor Dios hace 3 evaluaciones. Primero, Dios resalta la obra que hacen. Dios dice, sí, han sido diligentes y han llevado durante años, y usted que ha diezmado y ha sostenido la obra durante años, Dios le dice, sí, han tenido discernimiento, sí, para evaluar. Pero número 2, Dios reprocha la omisión que tienen. ¿Quiere repetir eso? Dios reprocha la omisión que tienen. Ellos tenían
algo que no estaban haciendo. El fracaso de nuestra fe para nuestros descendientes es uno, es enseñarle a nuestros hijos la mitad del mensaje. ¿Cuál es la mitad del mensaje? Mi hijo, no haga eso, como Elí, ¿no? No haga eso, que eso no está bien delante de los ojos de Dios. Mi hijo, deje de hacer eso. Esa es la mitad del mensaje. ¿Cuál es la otra mitad? Que dice Isaías capítulo 1, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno, a hacer el bien. Si nuestros hijos no aprenden a leer la Biblia, no aprenden a orar, no aprenden a ayunar, no aprenden a separarse del pecado, están perdidos, no van a poder, tienen la mitad del mensaje y con la mitad del mensaje no les va a alcanzar. Ellos se van a acostumbrar a ser religiosos, a no hacer nada delante de sus padres, delante de sus profesores, delante de los demás, pero no delante de Dios. A ellos les falta ir a buscar a Dios. Cuando yo me entregué a Jesús, yo tenía una lucha terrible. Y mi lucha era